Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Conchalí, les saludo cordialmente. Tal como lo hicimos en nuestro estudio de la carta a los Filipenses, lo vuelvo a hacer en este nuevo estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, de poder grabar y compartir con ustedes las cápsulas de la plenitud. El propósito de estas cápsulas de la plenitud, ya que ese es uno de los temas y de las aplicaciones del estudio de la carta de Pablo a los Colosenses, el propósito de estas cápsulas es poder complementar la enseñanza que estaré compartiendo con ustedes por medio de los apuntes para nuestros cultos de estudio los días jueves y los días domingos. Así que el propósito de estos breves videos, que espero que no sean muy extensos, el de complementar los apuntes que les voy a compartir, además de guiar y dar contexto y un poco más de información a nuestra serie de estudios basados en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Como ya lo compartí en el primer video, que fue un video de introducción a los 4 capítulos de Colosenses, hoy día, en este momento, quiero enfocarme en lo que vamos a estar compartiendo este día domingo, que aún sigue siendo una introducción. No vamos a estar entrando aún en el estudio expositivo de los versículos del primer capítulo, pero sí es necesario poder seguir introduciendo y contextualizando y anunciando algunos de los temas que vamos a encontrar en este capítulo 1. Pero antes de eso quiero volver a repasar y recordar la estructura de la carta de Pablo a los Colosenses. Recuerde que el tema principal, dentro de los muchos que encontramos en estos 4 capítulos, el tema principal que gobierna y que es totalmente evidente es la preeminencia de Cristo. Es decir, Cristo, la persona de Cristo Jesús, es preeminente en todas las áreas de la vida humana, de la vida cristiana. Podemos decir que Cristo es preeminente en toda la existencia y la realidad. Bueno, bien, ese tema, la preeminencia de Cristo, lo encontramos en los 4 capítulos de la carta a los Colosenses. En primer lugar, el capítulo 1 trata sobre la doctrina, el capítulo 2 sobre el peligro que el apóstol Pablo advierte que está introduciéndose en esta iglesia de Colosas, y los capítulos 3 y 4 están relacionados con el deber, con la vida práctica de los creyentes. Así entonces, el capítulo 1 es la preeminencia de Cristo declarada, expuesta en el mensaje del Evangelio. Cristo es preeminente en la redención, en la salvación, en la creación, en la iglesia y en el ministerio de Pablo. En el capítulo 2 vemos la preeminencia de Cristo defendida ante una serie de filosofías, falsas doctrinas y herejías que podían afectar la vida de esta iglesia. Y en los capítulos 3 y 4 vemos la preeminencia de Cristo demostrada en todas las áreas de la vida del creyente, a nivel de su vida interior, de su vida eclesiástica, de la vida en el hogar, de la vida laboral y por supuesto en la vida relacionada con nuestro prójimo y con nuestros semejantes. El apuntes que he compartido con ustedes para el culto de este día domingo tiene como título la palabra verdadera del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio. Y por supuesto, esto se relaciona con que Cristo es preeminente en el Evangelio. Y la lectura sugerida es Colosenses capítulo 1, de los versículos 1 al 8, aunque no vamos a estudiar aún estos versículos, pero es para entender un poco lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y quiero leer en el capítulo 1 de Colosenses los versículos 3
al 5. Dice así el apóstol Pablo: siempre orando por vosotros. Es decir, Pablo le dice esto a los hermanos de la iglesia en Colosas: siempre orando por ustedes. Damos gracias, Padre de nuestro Señor Jesucristo, o damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, dice Pablo, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Recuerde que los santos son los creyentes, los que han sido salvados por medio de la fe en Jesucristo. Así que Pablo aquí está refiriéndose al amor de ellos, a la esperanza y a la fe. Y así dice el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí radica nuestro primer tema a estudiar en el capítulo 1, la palabra verdadera del Evangelio. Y en el versículo 23 del capítulo 1, Pablo dice: si en verdad ustedes, colosenses, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Aunque aquí la palabra evangelio no se repite como sí lo hizo el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, para poder exponer la preeminencia de Cristo, como lo hace en este capítulo 1, y posteriormente para poder denunciar y exponer los peligros y las falacias de las herejías y las falsas enseñanzas que estaban introduciéndose en esta iglesia de Colosas, es necesario poder comprender la verdad del Evangelio. Y aquí Pablo lo expone, aunque no repite constantemente la palabra Evangelio, solamente 2 veces en este capítulo 1, es evidente que el fundamento del apóstol Pablo es el Evangelio. Y recuerde que el Evangelio es Cristo. El Evangelio son las buenas noticias del Señor Jesucristo, muriendo para el perdón de nuestros pecados y resucitando para nuestra salvación. Así que es totalmente coherente que el apóstol Pablo exponga diferentes puntos y aspectos de la verdad del Evangelio, ya que al parecer, por lo que vemos en el capítulo 1 y capítulo 2 de esta carta a los colosenses, se estaba introduciendo una mezcla del Evangelio verdadero más otras herejías, ideologías, filosofías y falsas enseñanzas. Y aunque tengamos el 90% del Evangelio, pero si lo contaminamos con un 10% de mentira, con un 5% de herejía, ya no es la palabra verdadera del Evangelio. Uno de los baluartes que constituye la iglesia del Señor Jesucristo es que nosotros somos columna de la verdad. Y esta verdad del Evangelio debe ser primero aprendida, conocida por nosotros los creyentes, declarada y defendida. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo: pone su mirada, pone su vista, pone el corazón y la razón de los hermanos colosenses en la persona de Cristo, quien es el Evangelio. Y tal como yo se los presenté en nuestros apuntes, aunque, insisto, no vamos todavía a entrar a estudiar estos versículos, pero sí hay un énfasis en este concepto del Evangelio. También se le llama al Evangelio la palabra verdadera, la palabra de verdad, la verdad del Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gloria de Cristo, etc. Y los textos donde se le denomina así al Evangelio, usted los tiene en sus apuntes. Posteriormente, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo describe de manera muy sencilla y muy clara qué es el Evangelio, para que no perdamos de vista ni diluyamos el contenido del Evangelio, ni tampoco lo hagamos más complicado de lo que realmente es. Y así
Le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí dice Pablo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio, queridos hermanos, consiste en las buenas nuevas, en las buenas noticias de la muerte de Jesucristo, con un propósito: para el perdón de todos nuestros pecados, y la buena noticia de su resurrección de los muertos, para que los que crean, nosotros, creamos en Jesús, tengamos asimismo vida eterna. Y hay 8 deberes que yo expuse aquí en nuestros apuntes de manera introductoria. Debemos proclamar las buenas nuevas siguiendo el ejemplo de Jesús, como lo hicieron los apóstoles, los profetas, los evangelistas, maestros, creyentes, etc. Nosotros no debemos predicar el evangelio haciéndolo más complejo ni más oscuro de lo que tan luminoso y sencillo es. Y el ejemplo es el Señor Jesucristo. Él dice: el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que debemos seguir ese ejemplo. 2, debemos defender la veracidad del Evangelio. Y ese es el propósito, que nos enfoquemos estas primeras semanas de estudio en la veracidad, en la palabra verdadera del Evangelio. Debemos también trabajar con diligencia en la difusión del Evangelio. Es nuestro deber como hijos de Dios el difundir, proclamar y extender el Evangelio. Debemos también buscar comunión con otros creyentes que compartan nuestra fe en el Evangelio, para alimentarnos mutuamente, amonestarnos y para estimularnos a esta proclamación. Debemos estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Como le dijo Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. También debemos tomar todas las medidas necesarias para que nuestra vida privada y pública no sea tropiezo para el Evangelio. Nuestro testimonio de vida, nuestro testimonio personal, tanto hablado como vivido, no constituye el mensaje del Evangelio. Nuestro testimonio personal no va a salvar a nadie, ni a nosotros mismos. Pero sin duda, como vivimos nosotros el Evangelio, puede ser un puente, una atracción para que otros escuchen el Evangelio de nuestros labios. Pero también, si no vivimos correctamente el Evangelio, puede convertirse en un tropiezo, en un obstáculo para que otros escuchen el Evangelio. Nunca debemos avergonzarnos del Evangelio. Nunca. Pablo le dijo a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Finalmente, debemos saber que el Evangelio nos brinda todo el poder que necesitamos de parte de Dios. No son nuestras palabras humanas, no es nuestro poder de persuasión, no es nuestra capacidad intelectual o verbal la que va a convertir a los pecadores. De ninguna manera. No son nuestros talentos humanos ni comunicativos los que van a cambiar el destino de una persona. No, el Evangelio es en sí mismo el poder del Evangelio que salva, y por eso que cualquier creyente, con más o con menos conocimiento de la Escritura, sin embargo, conociendo el verdadero Evangelio, puede proclamarlo, porque en él no solamente está el Evangelio, sino también el Espíritu Santo. Todos estos deberes que les expuse tienen su base bíblica en los apuntes que ya les he compartido por nuestro grupo de Facebook, como también en nuestro grupo de WhatsApp.
¿ya? Y para anticipar lo que vamos a estudiar las semanas subsiguientes, aquí, después del saludo en el versículo 1 y 2, de los versículos 3 al 8, hay 7 aspectos acerca del Evangelio. ¿Ya? En los versículos 3 al 8 vamos a estudiar y a encontrarnos con 7 aspectos acerca del verdadero Evangelio. Solamente en nuestros apuntes los vamos a mencionar, como lo voy a hacer ahora, para que podamos estar con ansias y con hambre de poder entender, comprender y poder practicar estos conceptos del Evangelio. Número 1, el Evangelio se recibe por la fe. Si queremos entender bien el mensaje del Evangelio, para que Cristo sea preeminente en nuestro Evangelio, en nuestra proclamación del Evangelio, para que Cristo sea preeminente ante todo tipo de herejías, para que podamos contrarrestar la falsa enseñanza y los falsos evangelios, debemos entender estos aspectos. Número 1, el evangelio se recibe por la fe. Número 2, el evangelio produce amor. Amor correcto, el amor genuino, bíblico. El evangelio permanece en la esperanza. Número 4, el evangelio alcanza al mundo y puede alcanzar a todo el mundo. El evangelio lleva fruto. El evangelio verdadero jamás será sin fruto en la vida de los creyentes. El evangelio número 6 está arraigado en la gracia de Dios. Y número 7, el evangelio se anuncia por las personas. Es decir, el Evangelio no se anuncia por las piedras, no se anuncia en la boca de los ángeles, el Evangelio se anuncia por medio de personas que han sido redimidas y salvadas por este mismo Evangelio. Así que este es el énfasis que espero que usted, papá, mamá, a quien le toque exponer mañana o hoy día domingo delante de su familia, que entienda que el énfasis hoy día es poder entender que el Evangelio es uno solo. Hay una sola verdad del Evangelio y es lo que debemos conocer, comprender y entender para poder vivir el Evangelio correctamente, para poder proclamar el Evangelio correctamente y para poder defender el Evangelio correctamente. Así que no perdamos de vista que el Evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas ante otras malas noticias, que es que toda la humanidad está perdida y está muerta en sus delitos y pecados, y como consecuencia todos estábamos o estamos separados de la gloria y de las bendiciones de Dios. Esas son malas noticias. Pero ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? La buena noticia de que en la persona de Jesucristo, en su muerte y resurrección, hay esperanza, hay salvación. Y todo esto por medio de arrepentirnos de nuestros pecados y de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga y que tanto la palabra como el Espíritu Santo les acompañe, les fortalezca para poder estudiar juntos como familia o de manera individual este primer tema que nos presenta el apóstol Pablo en el capítulo número 1 de su carta a los Colosenses. Que Dios les bendiga.